En 1912 la población total del Istmo era de 400.000 personas, pero el 80% era totalmente analfabeta. Estaba próximo a concluir los trabajos de construcción del canal y en Panamá no habían ni carreteras, ni puentes, ni hospitales, ni escuelas, ni correos, ni telégrafos, ni archivos. No existía registro de las personas ni de las propiedades. Es entonces cuando llega al poder el doctor Belisario Porras Barahona, el quinto presidente de la República, el primer interiorano. Desde el Pausílipo en la ciudad de Las Tablas, soy María Elena Barrios. Hoy hablaremos de un hombre que aún en nuestros días llena de orgullo a todos los panameños, en especial a los interioranos. Belisario Porras fue uno de los líderes principales del Partido Liberal Colombiano durante la Guerra de los 1000 días. Dirigió la Revolución Liberal en el Istmo de Panamá, en esos tiempos todavía un departamento colombiano. Su campaña militar gozó de triunfos importantes, incluyendo la toma de la ciudad de David y los pueblos de Chame y Bejuco, pero el batallón liberal encontró su fin en la sangrienta batalla del Puente de Caledonia, el 24 de julio de 1900. Después de esta derrota, Porras se retiró de la guerra y se exilió voluntariamente en Centroamérica. Sin embargo, fue durante esta campaña militar que Belisario Porras estableció su verdadero liderazgo político. Nunca estuvo de acuerdo con el proceso de separación entre Panamá y Colombia. Le pareció que al aceptar los tratados Jaibuno-Varila, los panameños daban demasiados privilegios al gobierno de los Estados Unidos. En 1905, la Corte Suprema le despojó de la nacionalidad panameña por no haber reconocido el acto separatista. Lo acusaron de traidor y fue encarcelado por algunos meses. Después, ocupó innumerables cargos públicos dentro y fuera de Panamá y en las elecciones de 1912 resultó electo presidente de la República. Durante los siguientes 12 años, Porras dominaría el panorama político nacional. ¿Cuáles son sus características? Un gobierno liberal que trata de reformular los viejos cánones del liberalismo del siglo XIX. Él plantea unas reformas sustanciales en cuanto a lo que es la organización del Estado. Entonces, Belisario Porras pues logra constituir un Estado o sienta las bases de la constitución de un Estado moderno y democrático que posteriormente se va perfeccionando. Belisario Porras nació en Las Tablas. Era hijo del abogado colombiano Demetrio Porras, quien era gobernador de Los Santos, y de Juana Gumersinda Barahona. Cuando tenía 2 años, su padre retornó definitivamente a Colombia y a los 4 años su madre murió. Lo criaron sus tíos y abuela materna. Su nacimiento fue el 27 de noviembre de 1856. Sin embargo, cambió la fecha al 28 de noviembre para que coincidiera con la independencia de Panamá de España. Al terminar sus estudios universitarios y de posgrado en Bogotá y Bélgica, regresó a Panamá a los 27 años, convertido en abogado, y empezó su vida política desempeñando cargos públicos menores, vinculándose al periodismo y a las huestes del Partido Liberal. Lo fundamental de haber nacido en Las Tablas es que Porras vivió, creció y se forjó con una serie de patrones tradicionales del campo no iguales a los de la ciudad. El Pausílipo, por ejemplo, en el corregimiento de Tablas Abajo, en la ciudad de Las Tablas, era su casa de descanso, pero también acostumbraba a reunir allí a su gabinete y a realizar innumerables reuniones sociales y de trabajo. Entre las obras que llevó a cabo durante sus 3 periodos de gobierno están las carreteras nacionales, el barrio de la Exposición para conmemorar el descubrimiento del Mar del Sur, también construyó el monumento a Balboa, el relleno de la avenida Balboa, el asilo de la infancia, la Plaza de Francia, los códigos nacionales, el ferrocarril de Chiriquí, la cárcel modelo, el Banco Nacional, la Lotería Nacional de Beneficencia, la reconstrucción del edificio de los Correos, la reconstrucción de las líneas de telégrafos, los archivos nacionales, el registro civil y público. Creó la comarca de San Blas. Durante su administración se adoptó el uso de la cédula y el voto directo, pero su obra más criticada y más importante es sin duda el Hospital Santo Tomás. Belisario Porras era un hombre sumamente honrado. A pesar de haber sido 3 veces presidente de la República, murió sin fortuna. Ni siquiera había terminado de pagar la hipoteca de su casa. La asamblea de ese entonces otorgó una pensión a su viuda. En 1885, a los 29 años, Porras se casó con Eva Paniza Arosemena, con quien tuvo 5 hijos. Belisario Roberto, Demetrio Antonio, quien murió aún joven, Camilo Antonio, María Teresa y Leticia Antonia. 12 años después, se divorció de su primera esposa.
Cuando estaba en el crepúsculo de su vida, le gustaba pasear en carro. En las tardes, sentado en su casa, golpeaba el piso con el bastón y decía, ¿a qué hora me vienen a sacar a pasear? Cuando estaba con sus nietos, les daba un beso, les agarraba la cabeza y les hacía bromas. Era muy estricto, pero muy gracioso y cariñoso. Yo era muy niñito para poder valorar. Yo nada más que lo recuerdo como el abuelito. Yo lo veía todos los domingos, porque mi mamá nos llevaba a todos sus hijos a verlo los domingos. Y yo le tenía más bien como cierta como aprensión por esa forma él de manifestar su cariño, pues. Siempre me estaba jalando el pelo y haciéndome cosquillas, pues era su manera de expresar su cariño con nosotros, ¿no? Nosotros no conocimos al doctor Porras porque nosotros nacimos posterior a su muerte. Sin embargo, hemos vivido con él prácticamente toda nuestra vida. O sea, el doctor Porras es algo que hablamos de él como el doctor Porras, no como el abuelo, ¿no? Es un patrimonio de la nación que no nos pertenece a la familia realmente. Nosotros hemos tenido la suerte de ser descendientes de él. Y el sello de él sí está presente en toda la actuación de nosotros. Belisario Porras también tuvo 4 hijos en las tablas fuera del matrimonio: Demetrio Augusto, Silvia, Julieta Lastenia y Emilia. Su nieto, Miguel Espino Porras. Usted sabe que cuando él se fue a morir, lo llevaron a Santo Tomás y no había cama. Entonces tenía una mujer que iba a dar luz. Y estaba con el asunto, pues, los dolores. Entonces le dijeron, mire, señora, levántese, que es que el doctor Porras, hombre, el presidente de la República, se va a morir, hay que acostar lo que dice. No se preocupe, acuésteme en el pasillo, yo muero ahí tranquilo. Ella trae un ciudadano nuevo que me va a reemplazar a mí. En 1906, Porras se volvió a casar con la costarricense Alicia Castro, con quien tuvo 4 hijos más: Rodrigo, Hernán, Alicia y Álvaro. Habla su hijo Rodrigo Porras Castro. Él quería mucho Panamá. Y él creía que era una gran cosa Panamá. Y yo por mis adentros chiquillos me burlaba porque era exagerado. ¿Por qué era exagerado? Les voy a contar por qué. Cuando yo llegaba del exterior, él me iba a recibir a Colón. Entonces veníamos juntos en el tren. Y él todo el tiempo estaba alabando todo el paisaje que se veía. Podía ser monte, podía ser hierbazales. Ve qué belleza, eso. ¿Por qué ninguno de los hijos del doctor Porras siguió la carrera política, señor Rodrigo? ¿Hay algún motivo en especial? No, simplemente reacción. A mí me afectó mucho los enemigos que mi papá tenía. Yo me hice propósito de no meterme en la política. Algunos de nosotros nos hemos dedicado a la vida pública, varios han sido activos, tanto en esta generación como en la anterior, pero a los que no están en la vida pública también tienen un sello muy marcado de servicio dentro de sus trincheras, del sector privado, profesional, historiadores, abogados, empresarios, sobre todo y de honestidad. Él me contó una vez de que él hizo el hospital Santo Tomás porque un amigo de él, viejito, de las tablas, vino a verlo a decirle que estaba muy enfermo y que no había a dónde que lo atendieran. Y eso le encendió la idea de tener un hospital para los pobres. Bueno, cuando en ese entonces, mire que hizo la carretera, en vez de hacerla allá para acá, la hizo de eso, Mensabé hacia allá. Y la terminó en 1 año, y ahora tienen, ¿qué? Como 90 años y no la han terminado. Como hemos visto, Porras fue un hombre muy querido y que gozó de mucho respaldo popular, aunque también tuvo sus detractores. Cuenta una anécdota que cuando el pueblo de Las Tablas quiso rendirle tributo estando aún vivo, construyeron el busto en su honor, el que está frente al Parque Porras. Poco tiempo después, sus enemigos le arrancaron la cabeza y la arrojaron a una letrina. A muchos causó indignación, pero Porras se limitó a decir, como ellos no han podido llegar a donde yo estoy, me han llevado a donde están ellos. Así fue la vida del hombre que puso las piedras angulares de la nueva república. Desde la casa del doctor Belisario Porras y su familia, hoy, Procuraduría General de la República, soy María Elena Barrios, para Testigos del Centenario.